Días a todos, qué bendición saludarles, qué bueno que ya estamos listos para poder recibir de la palabra de Dios. Hoy es un día que el Señor quiere tocar nuestros corazones, Él siempre está buscando que su palabra encuentre cabida en nosotros y que ésta pueda provocar vida, que pueda provocar transformación. Así que qué alegre que estamos juntos y sobre todo qué bueno que nos acompañas en esta transmisión y que nos permites llegar hasta tu hogar para que podamos juntos celebrar el nombre de nuestro Señor y que podamos juntos compartir de la palabra de Dios. Así que quiero pedirles que abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 7 y versículo 24. Mateo 7, 24. Espero que todos tengan sus Biblias, que lo busquen en sus tabletas o en sus celulares, pero que lo leamos, a pesar de que aparezca en la pantalla, que aprendamos a utilizar nuestra Biblia también. Pero antes de leer esto, te quiero dar una referencia, que creo que es importante que podamos platicarla. En el capítulo 5 del libro de Mateo, en el que estamos hablando, vemos cómo el Señor Jesús sube al monte. Y hemos entendido nosotros, conforme a los valores de la palabra de Dios, que el monte significa el lugar de la presencia de Dios, significa estar en la presencia de Dios. Y Jesús sube al monte en el capítulo 5 de Mateo para enseñar el sermón del monte. Pero cuando Él sube para enseñar este sermón, a veces nos centramos solo en esa enseñanza, pero quiero decirte que durante el capítulo 5, 6 y 7, el Señor se queda dando 20 enseñanzas en todo este tiempo en el cual Él estuvo subido en el monte. Y cuando analizamos cada una de todas estas enseñanzas nos damos cuenta, y lo hemos predicado ya en la iglesia, que el Señor viene mostrando el plan, viene mostrando qué es lo que demanda de cada uno de nosotros, viene dándonos ¿qué te dijera yo? Activación acerca de cuáles son las cosas por las que Él vino a levantar su iglesia, a recuperar el camino, a que nosotros entendamos ahora que como cristianos, cómo debemos surgir. Y Él entonces presenta estas 20 enseñanzas. De la que vamos a hablar ahorita es de la número 20. Ahora este número 20 quiero que lo entiendas de esta manera. Tiene un valor muy particular. Cuando vemos la numerología cristiana, dicho de esta manera, los números tienen un significado. Y muchas veces nosotros se nos fue enseñado que el número 7 significaba un número de perfección, pero déjame decirte que el número 7, según leemos la porción bíblica, significa el deleite de Dios. Significa que el Señor descienda sobre su creación, descienda sobre nosotros, el Señor descienda en sus operaciones para producir el deleite. Lo que en realidad significa el número de perfección es el número 10. Pero aquí la enseñanza de la cual hoy vamos a hablar es la que Jesús dio en el monte como la número 20. ¿Qué significa que es la número 20? Y te lo digo de esta manera, porque está demandando la doble porción. Esta enseñanza en nuestra vida tiene que producir ese surgimiento como primogénitos. Al primogénito, según el texto bíblico, es aquel a quien el Señor siempre le pide la doble porción, la segunda porción. Si te lo puedo explicar de una manera rápida, está lo que los hombres naturalmente en la tierra hacen. Digamos que esa es una medida, si tú quieres. Entonces la gente, como nos enseñaron en la escuela, nace, vive, se reproduce y muere. Y esa es una condición que nos han dicho, esto es lo que los hombres tienen que hacer acá en la tierra. Pero el Señor a cada uno de nosotros vino a enseñarnos y a decir, tenemos que dar una doble porción para ser llamados primogénitos. Y primogénito entonces viene a ser un valor que se suma a los que ya entendemos como discípulo, como cristiano, como hijo de Dios, como samaritano, como extranjero, como los entendidos, como los hallados, como los escogidos. Entonces el Señor demanda de cada uno de nosotros que deseamos servirle y buscarle de manera verdadera, que demos una doble porción, que no nos quedemos en lo que todo el mundo religiosamente hace o todo lo que la tradición nos ha enseñado y nos ha programado para hacer, sino que trabajemos por dar esa doble porción. Por eso el Señor enseña en el Nuevo Testamento también cuando dice, si alguien te golpea una mejilla, dice, ¿qué tienes que hacer? Dar la doble porción, pon la otra mejilla. Si alguien te pide que camines con él una milla, ¿qué dice? Da la doble porción, camina 2 millas con él. El mismo Jacobo, cuando estudiamos acerca de cómo él fue surgiendo como entendido y como discípulo, que se le revela el plan de Dios, Jacobo mismo es llamado a dar la segunda porción. Así que lo que vamos a leer ahorita en Mateo 24 es la enseñanza número 20, la que demanda de cada uno de nosotros
que demos una doble porción. Por eso esta enseñanza es básica y es clave en la vida de cada uno de nosotros. Yo sé que muchos van a decir, no, yo la he escuchado un montón de veces y me la sé de memoria. Y mira, qué bueno que te la sabes de memoria. Así que vamos a todavía encontrar los valores bíblicos ahí para poder entender más del plan de Dios y para que meditemos en nuestros caminos. Qué importante es que aprendamos a meditar lo que hacemos, lo que pensamos, nuestro carácter. Que pongamos sentido espiritual a las cosas que hacemos para entonces poder verdaderamente agradar a Dios. Amén. Así que vamos a leer. Entonces dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Dice el verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Entonces, mira, el Señor está hablando de dos casas, está hablando de dos hombres, está hablando de edificar. Entonces, quiero empezar diciéndote esto. Tú y yo estamos edificando, pero lo que esta palabra viene a despertar el entendimiento en nosotros es si estamos edificando como entendidos, si estamos edificando como hijos de Dios, si estamos edificando como verdaderos discípulos o estamos edificando para ruina nuestra. Mira, dice que el segundo de aquí, cuando vienen los ríos, los vientos y cuando vienen las lluvias, su casa que estaba sobre la arena cayó y su ruina fue grande. Así que uno está edificando, ¿para qué? Dice aquí, para mantenerse firme porque está fundado sobre la roca, pero el otro, ese está edificando para su ruina. Y esto es algo que tiene que producir una alerta, así, plic, plic, en nosotros. Estamos edificando para estar sólidamente parados, para estar bien fundamentados, para conocer el plan de Dios y su perfecta voluntad, o estamos edificando en algo que en un postrer estado se va a convertir en una grande ruina con nosotros. Pero algo es cierto de lo que la palabra dice aquí. Tú y yo al día de hoy estamos edificando y mañana seguiremos edificando y el resto de nuestros días seguiremos edificando, pero va a llegar un momento en que se descubrirá hacia qué lugar edificaste. Si edificaste como un morador de la tierra, si edificaste como alguien de este mundo, o edificaste como alguien espiritual que consigue hacer la voluntad de Dios, que conoce la voluntad de Dios y que logra continuar y que logra poner en ejecución el plan divino de Dios. Amén. Pero mira entonces, vamos a regresar al verso 7:24. Entonces dice, cualquiera pues que me oye. Esto también es clave. Mira. Está hablando el Señor de que despierte en nosotros el oír. Porque el Señor, te lo digo así de manera simple, ¿verdad? Dice, es que están los que tienen oído y no escuchan, o están los que oyen y no escuchan, están los que miran y no ven. Entonces aquí el Señor está hablando, cualquiera que me oye. Donde dice cualquiera, tú y yo vamos ahí en la colada, tenemos la oportunidad de recibir la revelación de la palabra de Dios. Pero dice, cualquiera pues que me oye, es necesario que para que entendamos esta parábola, que es la que nos está impulsando a tomar la medida del primogénito, que esta parábola, que es la número 20 de las enseñanzas que Jesús dio cuando subió al monte y enseñó el sermón del monte y las otras 19 para sumar las 20, entonces cuando viene aquí dice, es necesario que escuchemos, es necesario oír. Entonces, si nos vamos al libro de Romanos, que todos lo sabemos, 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe se activa cuando escuchamos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios debe venir a nosotros para que se active la fe y que podamos escuchar.
Entonces lo que está diciendo aquí de alguna manera el Señor es, así que pues cualquiera que tenga fe, porque dice cualquiera que me oye, cualquiera que tenga fe, y estas palabras las ponga por obra, porque dice cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Entonces vamos a ver la distinción del que escucha y pone por obra y del que escucha y no pone por obra. Y esto, mira, esto es clave para nosotros. Porque entonces dice que por el oír recibimos, o se activa, más bien dicho, se activa la fe por el oír. Pero yo quiero preguntarte algo, hoy es algo que me pregunto yo también para mi vida y lo enseñamos mucho en la iglesia. Mucha gente le pide a Dios fe, pero yo te quiero preguntar esta mañana, te quiero confrontar o te quiero exhortar y te quiero decir, ¿para qué quieres tú la fe? La gente dice es necesario y lo enseñamos en las iglesias, tenemos que ser hombres y mujeres de fe. La fe es la que va a permitir que la palabra de Dios en nosotros produzca un despertar, que encuentre cabida en nosotros la palabra de Dios, que ésta como un manantial pueda brotar para que nosotros podamos hablar conforme a la voz que viene de lo alto, a la voz del cielo, conforme a la palabra eterna. Y muchos están de alguna manera entrenados o enseñados para decir, hermano, usted tiene que pedir fe, pero yo digo, hagámonos este cuestionamiento. Ok, necesitamos tener fe, perfecto, pero ¿para qué quieres la fe? Lo enseñé hace unos domingos. Está la fe del Espíritu, que es la fe verdadera, y está la fe de la tierra, que es la fe que produce engaño. Es lo que vamos a llamar, aunque se oiga duro, la fe falsa. Porque hay una fe que lo que produce en las personas es aferrarse más a la tierra, aferrarse más a las vanidades, aferrarse más a los afanes. Mas la fe que el Señor vino a enseñarnos, vino a recuperar lo que se había perdido y Él vino a despertar de nuevo en nosotros, es la fe que nos vuelve espirituales, es la fe que nos hace entendidos, es la fe que nos conecta de nuevo al cielo para que seamos esa casa que une las operaciones del cielo con la tierra. Pero de nuevo hago la pregunta, cuando tú y yo le decimos al Señor que queremos fe, ¿para qué queremos la fe? ¿Para tener dinero? ¿Para tener riqueza? ¿Para salir de problemas? ¿Para ser más inteligentes? ¿Para qué queremos la fe? Y muchos de nosotros ni siquiera nos hemos hecho esta pregunta y creemos que la fe es, lo voy a decir así, que cuando yo profeso la fe, Dios está obligado a responderme en lo que yo le esté pidiendo, sea lo que sea. Y entonces hay muchos pastores que por de una u otra manera producen en las personas o producen en su congregación que la fe los esté aferrando a más cosas de la tierra. Entonces decir, mire, usted es digno de vivir como rey y pídale al Señor que le paguen el doble y pídale al Señor tener cosas nuevas y pídale al Señor viajar. Y todo esto viene a resultar en un deleite de nuestra propia vanidad, de nuestra propia vanidad y de nuestro propio deseo, cuando deberíamos pedir, por ejemplo, y esto es lo verdadero, hacer la voluntad de Dios. Mira, una vez estábamos en un grupo de discipulado, te lo voy a decir así como testimonio. Y cuando estamos con el grupo de personas hablando acerca de la fe, decimos, bueno, ahora que ya se habló de la fe, porque mira, ahí queremos saber quiénes escucharon, quiénes abrieron el oído para la palabra de Dios. Entonces decimos, vamos a orar conforme a la fe por lo que cada uno de nosotros necesita. Y aquí es donde se muestra si somos espirituales o no. Entonces cuando pasamos ¿y tú por qué quieres? ¿Y tú por qué quieres? Vamos señalizando de los motivos de oración. Una persona dice, yo quiero emprender un negocio y pone el emprendimiento del negocio. Está bien. El otro dice, yo quiero abrir una clínica. Bueno, pues está bien, hay que abrir una clínica. El otro dice, yo quiero ganar mis exámenes y me quiero graduar. Perfecto, hazlo. Y el otro dice, yo lo que deseo es que el Señor me permita conocer otros países. Perfecto, pero mira, no entendimos de qué estábamos hablando, no entendieron de qué estábamos hablando. Porque te digo, si alguien quiere viajar, trabaja duro, ahorra y te vas de viaje. Hazlo, decídete y conoce otros lugares. No ahorita que no se puede viajar, pero cuando ya se pueda, hazlo.
Si alguien quiere emprender un negocio, yo te voy a decir, más que fe, es también el valor de decir, haz, investiga y haz todos aquellos esfuerzos que se necesiten para emprender el negocio, pero decídete, pero anímate, pero la iglesia sigue creyendo que la fe opera en esas cosas naturales. Y mira, la fe opera, y es una manera de decirlo, y tal vez yo lo explico mucho, pero miren, es que yo tengo una lucha contra la religiosidad y la tradición. La fe nos acerca a Dios, la fe nos afirma en Dios, la fe es la que nos hace espirituales. Lo he dicho muchas veces, si alguien quiere comprarse algo, trabaje duro, ahorre y se lo compra. Así es como lo puede hacer. Pero de todas las personas con quienes estábamos en ese discipulado, ¿quién dijo, yo deseo la fe para hacer la voluntad de Dios? Yo quiero más fe para conocer a Dios. ¿Quién dijo yo quiero fe para que la palabra me sea revelada? ¿Y sabes por qué no se ha dicho eso? Porque estamos programados para responder con nuestros afanes y con nuestras vanidades. Y entonces, por eso está diciendo aquí el Señor, cualquiera que me oye, cualquiera que activa su fe, pero al activar la fe y recibir la palabra de Dios, hace lo que la palabra dice, le voy a comparar con un hombre prudente. Pero hay otro que también escuchó la voz, que también activó la fe, pero no hizo lo que la palabra de Dios dice. Te lo pongo en un término distinto. Si aquí el Señor está dando en el monte la enseñanza número 20, está diciendo cualquiera que escuche estas 19 enseñanzas que acabo de dar, más esta que es la número 20, y la pone por obra, ese será un hombre prudente. Entonces tendríamos que venir a enseñar cuáles son, enseñar cuáles son las otras 19 que estamos viendo, que la primera es el Sermón del Monte. Y el Señor entonces dice, cualquiera que me escuchó desde que subí al monte y dije estas 19 enseñanzas, y ahorita estamos en la número 20, el que lo escuchó y pone por obra lo que yo acabo de enseñarle. Pero tú y yo muchas veces escuchamos la palabra de Dios, nos entra por aquí y nos sale por aquí. Escuchamos la palabra de Dios y seguimos haciendo la obra de este mundo. Escuchamos las prédicas y seguimos haciendo la obra de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque no estamos dispuestos a cambiar. El problema es que la gente desea escuchar la palabra de Dios porque escucharla produce en nosotros te lo voy a decir así, produce gozo, produce ánimo, produce en nosotros deleite, produce en nosotros el decir qué agradable es oír la palabra de Dios. Pero una cosa es oírla y otra cosa es hacerla. Mira, como estamos por todo en las redes sociales, estamos siendo pues llenos de información, uno ya no sabe qué sí es cierto y qué no es cierto. Hay mucha desinformación a la par de la información verdadera que en las redes sociales se está generando. Pero te voy a decir cosas que yo he leído y ya me escuchaste decirlo una vez, pero lo voy a volver a decir. Gente que dice, si el día de hoy la infección esta que está en la actualidad no ha llegado a tu casa, es bendición de Dios. Si el día de hoy tú no te has enfermado o uno de tus familiares directos no se ha enfermado, dice, eso es bendición de Dios. Ahora entiéndome lo que te voy a decir. Eso es un error. No es así como funciona. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a hablar según la religiosidad, porque entonces quiere decir que si hay uno que sí se enfermó, entonces ese tiene lo opuesto a la bendición, que es, ¿ese está en maldición? No. Por eso esta enseñanza se vuelve clave. Porque mira, la palabra dice, el hombre sabio, porque hay dos, el sabio y el necio. El sabio ve el mal y se aparta. Y eso hace que en él se produzca vida, eso hace que en él se produzca salud, que se produzca entendimiento, se produzca revelación de la palabra de Dios. Entonces, lo vamos a ver en lo natural, hablemos en lo natural. El hombre que ve el virus que actualmente hay, ¿qué hace? Lo ve en el camino, se aparta de él. ¿Y cómo se aparta? Con distanciamiento social. ¿Y cómo se aparta?
Con desinfectarse las manos, con lavarse las manos. ¿Y cómo se aparta? Con usar mascarilla. ¿Y cómo se aparta? Con salir solo si es necesario. Pero si debe trabajar, aún dentro de su trabajo, él está cuidando todas aquellas medidas que le permitan apartarse del camino de esta pandemia. Por eso el hombre avisado, el hombre sabio, es el que ve el mal, lo mira, lo conoce, lo entiende y cambia para hacer aquellas cosas que lo van a mantener, como estamos hablando de lo natural, en un buen estado de salud. Pero si hay gente que dice, yo por la fe que el virus venga, que alguien me estornude en mi cara y yo no lo voy a recibir y no me va a pasar nada, sí te va a dar. Estamos hablando en un plano natural. Porque estás viendo el mal y no te apartas de él. Ahora, el que ve el mal y se aparta, ese opera en sabiduría, que es lo que estamos leyendo aquí en este verso de Mateo 7. El que ve el mal y el que se aparta, por eso dice Jesús, el que me oye todas estas palabras y las hace, ese es un tipo de hombre. Pero el que me oye y no las hace, ese es otro. Así que lo que quiero pedirte es no te confundas en el ejemplo que acabo de poner. Pero no se trata de decir, la bendición es que el virus no está en mi casa, no. La bendición es que tienes la sabiduría para apartarte del mal. Para que si de frente está viniendo esto, tú te apartas para que no te alcance. Eso es lo que espiritualmente llamamos sabiduría e inteligencia. Sabiduría es entender el mal e inteligencia es apartarme del mal. La sabiduría es tener el conocimiento e inteligencia es actuar en relación a ese conocimiento. Pero sigamos. Entonces Jesús dice, otra vez, el que me oye estas palabras y las hace, yo le voy a comparar con un hombre prudente. Y luego dice en el siguiente, pero al que no las hace, le voy a comparar con un hombre insensato. Entonces pregunto otra vez, ¿para qué queremos la fe? Y muchos quieren la fe para enriquecerse. Muchos quieren la fe, y perdona que lo diga de esta manera, para sanarse, pero es simplemente me quiero sanar, no quiero una relación con Dios. Muchos quieren la fe para tener un estado emocional mejor. Dicen, es que me quiero sentir mejor y yo tengo fe que me siento mejor. Mira, la fe no es para eso. Estamos utilizando la fe de manera equivocada. Por eso estos dos hombres, los dos oyeron, los dos tienen fe. Pero a uno la fe le lleva a tener una acción, la fe le lleva a moverse, la fe le lleva a ponerse en movimiento. Al otro la fe le hace también ponerse en movimiento, pero en un camino que le va a producir ruina. Uno se activa en la fe de la tierra y el otro se activa en la fe del espíritu. Entonces, dice la palabra, vamos a recapitular. Entonces el que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó. El otro, el insensato, también edificó, según la fe de la tierra. Mira, tú puedes edificar dichos. Tú puedes edificar en base a refranes. Yo tengo que ser una mejor persona. Al que madruga, Dios lo ayuda, yo por eso madrugo. Al que se porta bien, le pasan cosas buenas y yo me porto bien. Tú puedes edificar de esa manera para sentir que eres una mejor persona. Y es una decisión tuya. Pero lo que yo quiero que aprendas hoy es que edifiques conforme a la palabra de Dios. Edifica conforme a lo que la Biblia dice, que creemos por la fe, que es la voz de Dios, que lo que aquí dice es lo que yo tengo que poner por obra. Y aquí no dice que se trata de un sentimiento donde yo voy a estar mejor o yo voy a pensar que está mejor, sino aquí dice que descubramos la maldad en cada uno de nosotros, que descubramos aquellos pasos que nos hacen el ser desagradables delante de Dios, que descubramos aquellas acciones y lo que hay en nuestro carácter que hace que Dios diga, estos no son los que yo llamo, estos no son los que yo uso, estos no son los que sirven delante de mí, para que entonces venga el entendimiento de apartarnos del mal y poder trabajar en hacer la voluntad de Dios. Para eso es la fe. Así que te voy a dar un ejemplo. Vamos a leer por favor el libro de Marcos capítulo 2.5 y esto es en base a la pregunta de para qué queremos la fe o para qué sirve la fe. Marcos capítulo 2 verso 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Mira,
El paralítico es llevado delante de Jesús porque obviamente el paralítico por su propio medio no podía llegar. Pero hay 4 que dicen nosotros lo podemos llevar a él. Nosotros tenemos la fe que si lo llevamos a donde está el maestro, ahí va a ocurrir algo. Y estos dejan la actividad, dejan lo que están haciendo y se ponen de acuerdo para llevar a quién, al que no puede caminar por sí mismo, al que no puede tomar una decisión por sí mismo porque no tiene manera de movilizarse. Estos lo toman y lo llevan delante de Jesús. Entonces Jesús le dice claramente al paralítico y a todos los que están ahí: yo voy a actuar ahorita por la fe de estos, ni siquiera por la fe del paralítico. Es la fe de aquellos los que trajeron al paralítico. Por causa de ellos, dice, al ver la fe de ellos, dice él, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Así que mira qué importante esto. ¿Para qué es la fe? Para recibir el perdón de los pecados. Tú debes tener la fe que a pesar de lo que nosotros hayamos vivido, el día que digamos me arrepiento de mi mala manera de vivir y yo me aparto del camino donde voy, el cual me va a provocar solo ruina, y decido servir al Señor, por la fe Él te dice: yo te perdono tus pecados, los que sean. Mira, pon en el costal lo que sea y el Señor te dice: yo te los perdono todos. Pero tienes ahora que ya escuchaste, ahora tienes que cambiar. Entonces la fe es para perdón de pecados. Y si tú le dices al Señor: dame más fe, es para que en mí pueda operar totalmente el perdón de pecados y ser libre de la culpabilidad y empezar a caminar como un hombre nuevo, empezar a edificarme como aquel que está fundado sobre la roca. Leamos otro verso por la referencia. Mira, dice Romanos 1:17. Este verso son de aquellos que todo el mundo nos conocemos. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Por qué? Dice, por fe. ¿Y para qué? Y para fe. Dios revela su justicia, Dios revela su voluntad, Dios revela la verdad por medio de la fe y para que la fe se haga activa en nosotros. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí te doy un segundo elemento. Entonces, ¿para qué es la fe? Cuando tú y yo pedimos al Señor tener fe, cuando aprendemos en la palabra de Dios a tener fe, ¿para qué es? Para vivir, para recibir vida, para que el sacrificio de Jesucristo se haga verdadero en nosotros y podamos crucificar al malhechor en nosotros y poder surgir a una vida nueva, a una vida verdadera que nos va a llevar a nuestro hogar celestial, que nos va a regresar a la eternidad, que nos va a regresar a esa condición de espirituales, a vivir y ser uno con el Padre, a ser uno con Jesucristo, ser uno con el Espíritu Santo. Entonces la fe es para perdón de pecados y la fe es para vivir. Pero la vida del Espíritu, no la vida de la tierra. Pero muchos adoptamos la fe de la tierra. Y en estos dos ejemplos está el que tomó la fe del cielo y el que tomó la fe de la tierra. Y ambos tienen un fin, pero sigamos. Entonces, vamos a hablar del primero. Entonces el que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. Ajá, el Señor le va a comparar con un hombre prudente. Si nos vamos a Génesis 41:33, aquí vamos a encontrar Dios hablando de un hombre prudente. Génesis 41:33 dice, fíjate, esto lo dice Faraón. Por tanto, provéase ahora Faraón, perdón, se lo dice José a Faraón, cuando le está revelando los años venideros de la hambruna y de la mucha cosecha que se iba a dar. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. En el plan de Dios son llamados los prudentes. Dios necesita de los hombres prudentes para que el plan pueda ser echado a andar. La iglesia tiene que ser dirigida por hombres prudentes, pero dirigida, no preguntes, el pastor tiene que ser el prudente. Todos los que nos congregamos en una iglesia somos llamados a ser prudentes porque todos estamos ejecutando el plan de Dios. Y esto es hombres y mujeres. Todos estamos llamados a actuar como prudentes. ¿Y quién es el prudente? El sabio. La Biblia define que el hombre prudente es el sabio. Si leemos el Salmo Proverbios 14:33. El libro de Proverbios, capítulo 14, verso 33 dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría,
pero no es conocida en medio de los necios. Cuando habla del corazón, habla del espíritu. Dice, en el espíritu del prudente reposa la sabiduría. Ahora, ¿qué significa reposar? La sabiduría estuvo 10 minutos, la sabiduría estuvo 1 hora, la sabiduría estuvo el día de hoy, domingo, que nos acompaña y toda la semana nos va a abandonar. No, el reposo es la sabiduría permanece, la sabiduría habita, la sabiduría encontró una casa, encontró una habitación. ¿Y cómo se llama esta casa, una habitación? El espíritu del prudente. ¿Y quién es el prudente? El que oye la voz de Dios, el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Ese es el prudente, porque este es el que está actuando en sabiduría. Ese es el prudente. Pero ahora vamos con el otro. Entonces dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato. Ahora sí, vámonos al Salmo. Salmo 92, capítulo 92, verso 6, dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Mira, el insensato y el necio son el mismo. Son aquellos a los que les falta la sabiduría, sin embargo creen que la tienen. Es que lo peor del necio es que se cree necio. Lo peor del insensato es que éste no tiene entendimiento para reconocer o siquiera para poner en medición o poner en un termómetro su manera de actuar. Él cree que tiene la razón. Entonces dice, el hombre necio no sabe, el hombre necio no tiene sabiduría, en él no aplica el conocimiento de Dios. Y el insensato no lo entiende. No entiende que la sabiduría de Dios no opera en él. Pero ¿sabes por qué no entiende? No es porque le falte un tornillo o porque no sea inteligente. Es porque no desea entenderlo. Es porque él no quiere entenderlo. Rechaza cualquier otro tipo de conocimiento. Rechaza cuando la palabra de Dios viene a él. ¿Por qué? Porque lo dije hace como 2 domingos. Porque se cree Dios. Porque él dice, las decisiones las tomo yo. Los sentimientos los domino yo. El carácter lo domino yo. Y este dice, yo hago las cosas como a mí se me da la gana. No necesito que alguien me enseñe si debo cambiar o no el carácter. Yo me siento bien como soy y eso es lo que importa. Y los demás que miren qué hacen. O sea, la sabiduría no opera en el insensato. Y si la sabiduría no opera en el insensato, por eso no opera la inteligencia. No puede poner por obra la sabiduría. Porque está sometido a su propia sabiduría. Pero como dice, el insensato no lo entiende. Es incapaz de entender que necesita despojarse de su naturaleza, de su pensamiento, de su carácter, para someterse a Dios. Por eso el insensato no se somete a Dios. El insensato no rinde su vida delante de Dios, porque no lo sabe, no lo necesita, él cree que no lo entiende. Por eso nosotros debemos, cuando participamos de la palabra de Dios, cuando se revela la palabra de Dios, debemos recuperar y pedir que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros. Debemos clamar a Dios, como dice la palabra, y pedir sabiduría para conocer qué es lo que Dios opina de nosotros. Porque mira, si tú me preguntas a mí qué opino de mí, soy lo máximo. Pregúntale a mi mamá, ella me echa más flores todavía, espero yo. Pero preguntémosle a Dios, pero mira Dios, yo puedo tener una idea de mí de lo que sea. Hay gente que puede decir, no, yo soy lo peor que hay sobre la tierra, ok. Pero pregúntale a Dios, no solo para decir quiero sacarme una duda, sino pregúntale a Dios conforme a lo que la palabra dice, porque Él ahí nos va a responder qué es lo que opina Él de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hablar, de nuestro carácter, de si somos espirituales o naturales, si la Biblia dice si somos necios o si somos sabios, y que esto podamos entenderlo y nos lleve a poner por obra los cambios que por la fe tengamos que hacer en nuestra vida. El hombre sabio ve el mal y se aparta del camino malo para cambiar y trasladarse al camino bueno, donde el Señor pone su voluntad para que podamos avanzar en la voluntad de Dios. Entonces, está el hombre que escucha la palabra y la pone por obra, es el sabio. Y el que la escucha y no la pone por obra es el insensato. Pero voy a volver a algo que te dije al principio. Sin embargo, los dos están edificando. Hay 2 torres, hay 2 casas que se siguen edificando. Porque el insensato puede decir, no voy a construir nada y ahí que se quede. No,
Los dos están edificando y las dos casas están en construcción, o las dos torres están en construcción, o tu vida y mi vida están en construcción. Tú y yo estamos construyendo nuestra vida delante de Dios. ¿La estamos construyendo como sabios, haciendo la voluntad de Dios, o la estamos construyendo como insensatos? Regresemos otra vez al verso 24. Entonces dice que el prudente es aquel que edificó su casa sobre la roca. Mira, esto a mí me encanta. La Biblia define que la roca es el discípulo. Y lo voy a decir otra vez porque me gusta decirlo. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿ustedes quién dice a la gente que soy yo? La gente le dice un montón de cosas. Tú eres un profeta, tú eres un maestro, tú eres Juan el Bautista. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y no se animan a responderle. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es importante que te diga esto otra vez. Y Jesús le dice, eres bienaventurado, Pedro. Al decirle bienaventurado eres, tú has recibido vida, Pedro. Tú estás activo, Pedro. Tú estás listo para heredar el reino de Dios. Tú has visto la gloria de Dios. Tú has visto el reino de Dios. Tú ahora puedes entrar, aún estando aquí en la tierra, puedes entrar y conectarte para las operaciones espirituales. ¿Y sabes por qué? Porque el Padre te lo reveló. Eres bienaventurado. Y por eso que ya que el Padre te ha revelado quién soy yo, Jesús le dice, ahora yo te voy a revelar quién eres tú. Tú eres una roca, tú eres un discípulo. Tú eres el discípulo que yo estoy formando, el verdadero discípulo, donde pondré mi iglesia. Porque iglesias hay muchas, iglesias de Jesucristo solo hay una. La de los revelados, la de los entendidos, la de los varones, la de las varonas, la de discípulos, la del hombre prudente. Entonces quiere decir que el que activó su fe, que el que abrió el oído para recibir la fe que viene del cielo, recibe también el espíritu de sabiduría. Y como te estoy diciendo aquí, dice Jesús, el que oye mi palabra, el que oye las enseñanzas, el que tiene fe, o sea, el que ha escuchado todas estas 20 lecciones, o 19, porque esta es la número 20, que he estado dando, ese es un hombre sabio, el que la oye ha activado la fe, pero el que lo pone por obra es prudente. Y este ha entendido que entonces nosotros debemos convertirnos en discípulos. Entonces el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca él fue edificado como discípulo verdadero. No usó la palabra para manipular, no usó la palabra para sentirse mejor, no usó la palabra para sacarle dinero a la gente, no usó la palabra para aprovecharse de los demás. Usó la palabra para él presentarse delante de Dios como un templo limpio, digno, un templo en donde Dios desea poner su gloria, para hacer una casa, la casa que se significa el templo de Dios, la casa que significa donde va a morar el Espíritu Santo, y ha sido edificado para que Dios ponga su gloria en él. Por eso ha sido edificado como discípulo. El entendido, el prudente, es el que se levanta y se edifica por medio de la palabra de Dios para ser un discípulo verdadero. Amén, ¿me siguen aquí? Para ser un discípulo verdadero. Y por eso edificó sobre la roca. Edificó sabiendo que debemos cumplir el mandamiento de Dios. Edificó sabiendo que debemos hacer la voluntad de Dios. Y cada vez que tú y yo buscamos la voluntad de Dios, y cada vez que tú y yo nos ocupamos de conocer y hacer la voluntad de Dios, estamos edificando sobre la roca, sobre lo verdadero, sobre donde Jesucristo dijo, en estos voy a poner mi iglesia. El que se encarga de conocer la voluntad de Dios, ese te va a dar una palabra verdadera. El que no conoce la voluntad de Dios solo te va a entretener. El que está buscando en la escritura y el que está meditando la palabra, el que está transcribiendo la palabra, a ese le es revelado el plan de Dios y ese te va a enseñar el camino para que tú puedas surgir como espiritual. Pero el que no está siendo verdadero discípulo, verdadero cristiano, verdadero hijo de Dios, solo te va a entretener. Y tú debes distinguir si cada palabra que tú aceptas como verdadera es una de entretenimiento o es una de edificación. Ahora déjame darte una pista. La de entretenimiento te hace sentir un gozo temporal, pero normalmente la palabra que edifica duele. Dice, hoy sí me cayó duro, hoy sí me tiró a mí el pastor. Me ha pasado un par de veces. Pastor, hoy sí predicó duro, ¿lo dijo por mí? Sí, lo dije por vos. ¿Pero por qué? Es que es por ti, es por mí, es por todos. Porque debemos ser confrontados. La palabra debe confrontarnos para que nosotros podamos surgir como verdaderas rocas y discípulos y apartarnos del mal camino para cambiarnos al camino de hacer la voluntad de Dios y ser prudentes. Así que el que activó la fe, pone por obra la palabra de Dios,
que actúa en inteligencia, poniendo por obra lo que ahora ha recibido de conocimiento, este está dispuesto a desechar el conocimiento que no le sirve y tomar el conocimiento de la palabra de Dios para ponerlo por obra, para ser llamado prudente, o sea, tener la sabiduría y entonces ser un discípulo verdadero, edificando sobre palabra viva, no sobre letra muerta. Podemos aprender mucha letra, pero si no la ponemos por obra, es muerta. Entonces dice que el otro, el insensato, edificó sobre la arena. ¿Qué significa que edificó sobre la arena? Que no tuvo una base sólida donde edificar. Pero ¿sabes qué? Pero no le importó, no se preocupó por eso. Es tiempo de orar. Una media oración y ahí se va, sobre la arena. Es tiempo de alabar a Dios. Es que alabar a Dios son las canciones. No, no son las canciones, eso es la arena. Alabar a Dios es tu actitud de vida delante de Dios. Que todos los días Dios diga, este me agrada. Este en su manera de pensar, en su manera de actuar, este en las cosas que hace, me da la honra y me da la gloria. Pero el que solo dice, vamos a la iglesia a aplaudir y a cantar, ese está edificando en la arena. El que dice, hagamos una media oración, ese está edificando en la arena. El que lee la palabra y dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Sí, porque Señor, tú eres una lámpara para mi vida. Ese está edificando sobre la arena. ¿Sabes qué pasa con el de la arena? No le importa el fundamento. ¿Y por qué no le importa el fundamento? Porque en realidad no quiere cambiar. ¿Pero por qué no quiere cambiar? Porque él cree que no necesita cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Así que aquí tú y yo debemos decir, ¿y yo en qué estoy edificando? Para ser discípulo. O en la arena para ser insensato y para ser necio. Y esto tiene que ser, mis hermanos, clave para nuestras vidas. El prudente descubrió el valor del discípulo y por eso edificó como roca. El insensato, como no le importa y no quiere ni esforzarse por poner un buen fundamento, edifica sobre la arena. Ese no descubrió el valor del discípulo, por eso no alcanzó la medida. Y si no alcanza la medida, ¿y qué podemos esperar de él? Pero el discípulo, el verdadero, este sí da la medida conforme Jesucristo la demanda de cada uno de nosotros, porque Él está ahí con su palabra, con sus operaciones. El Espíritu Santo está ahí para impulsarnos a que demos esa medida para surgir como verdaderos, no como aparentes, para que su palabra nos confronte, para que su palabra nos exhorte, no que sea un entretenimiento y que yo me sienta feliz para ver qué va a haber el siguiente domingo. Esto debe producir en nosotros vida. Tú y yo debemos anhelar ser el hombre prudente, nunca ser el insensato. Pero para ser prudente o insensato, una cosa es lo que nos va a definir o nos va a separar. El hacer o no hacer lo que la palabra de Dios dice. Mira, palabra de Dios hemos escuchado todos desde que nacimos. Aquí nunca ha sido prohibido enseñar la palabra de Dios. Todos hemos tenido una Biblia en nuestras casas desde que nacimos. Eso nunca ha fallado. La diferencia está si lo vamos a poner por obra, si creemos que la palabra de Dios es verdadera. Y déjame, te voy a llevar ahorita a la parte esta, que todos, te lo voy a decir así, nos ha sido enseñada de esta manera. Entonces cuando ya ha sido edificado uno sobre la roca, el otro sobre la arena, dice, y vinieron las lluvias, y vinieron los ríos y los vientos, y ¿qué dice? Y golpearon contra aquella casa. La que está sobre la roca no cayó. La que está sobre la arena sí cayó. Ahora, ¿qué es lo que nos han enseñado siempre? Entonces vinieron las pruebas, vinieron las enfermedades, vinieron los conflictos, vinieron las deudas y vino todo lo que se te ocurra. Pero el de la roca se mantuvo firme y el otro de la arena cayó porque no estaba tomado de la mano de Dios. Va, está bien, es una forma de verlo. Pero yo quiero que podamos aprender algo más esta mañana. Mira pues, vamos a Salmos, el libro de Salmos 147, versículo 8. Perdonen mis hermanos que hay calor. Salmos 147, 8. Dice, mira. Él es quien cubre de nubes los cielos, y el que prepara la lluvia para la tierra, y el que hace a los montes producir hierba. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? ¿Qué dice este Salmos? Que la lluvia es una operación de Dios para que se produzca, ¿qué? Para que el monte produzca hierba. Mira, lo que de esta parábola está diciendo es la lluvia es una operación de Dios para que tú y yo podamos surgir. De ser nada, seamos una semilla que pueda morir y al morir esta semilla pueda producir hierba, pueda producir vida.
La lluvia es una operación de Dios. Ahora leamos en Juan capítulo 7 y verso 38. Este no lo sabemos de memoria también, es un versículo famoso. A propósito los pongo como versículos famosos. El que cree en mí, dice, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Según la parábola, también estos ríos de agua viva son operaciones del Padre. Es el Espíritu en cada uno de nosotros produciendo vida, haciendo que cumplamos con la perfecta voluntad de Dios. Los ríos son operaciones de Dios. Regresamos al Salmos, Salmos 104 y versículo 4. Mira qué interesante, qué bonitos salmos. El que hace a los vientos sus mensajeros, está hablando de Dios. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. También está hablando de operaciones de Dios. El viento son mensajeros de Dios, dicho en la parábola. Entonces vamos a volver a Mateo 7:24. El que oye estas palabras, como dijo Jesús, todo lo que he enseñado desde que subí a este monte, empezando por el sermón, llegando hasta este momento. El que oye, el varón que las oye y las pone por obra, ese es el prudente, ese es el entendido, ese es el que alcanza la medida del discípulo, ese es el que pone su fundamento sobre la roca. Porque, insisto, estamos edificando. Pero hay otro que oye, pero se activa en la fe de la tierra, porque oye la palabra, pero no la pone por obra. ¿Por qué no la pone por obra? Y voy a insistir, porque cree que la fe es para las cosas que tú necesitas en la tierra. Entonces él pone por obra la fe de la tierra para lo que necesita en la tierra. El otro puso por obra la fe para crecer espiritualmente, para conocer a Dios. Como te dije, la fe es para vivir, la fe es para perdón de pecados, la fe es para que creamos verdaderamente en alcanzar la medida de espirituales y poder caminar y poder surgir y poder avanzar como espirituales y no como naturales. Entonces, cuando ambos ya se encuentran, voy a decir así, cuando culminaron su edificación, cuando ha avanzado la edificación que ambos están haciendo, porque insisto, todo el tiempo estamos edificando. Ahora quiero que lo veas de esta manera. Entonces vienen las operaciones de Dios. Viene la lluvia, que es operación de Dios. Vienen los ríos, que es operación de Dios. Vienen los vientos, que son los mensajeros de Dios, para ver si tú eres esa casa que está lista y preparada para hacer la voluntad de Dios. Entonces vienen las operaciones de Dios. Mira, hay mucha gente que dice, Señor, yo quiero que me uses, Señor, úsame, pero no quiere orar. Pero no quiere leer la palabra, pero no quiere cambiar su vida. Entonces, ¿sabes qué? Mejor deja de decir que Dios te use, porque te va a mandar de sus operaciones. Señor, úsame, 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 pero no nos estamos ocupando de ser edificados como casa verdadera, como discípulos verdaderos. Y cuando vengan las operaciones de Dios, ¿qué va a pasar? Van a chocar contra nosotros y van a producir una ruina. ¿Por qué? Porque no estábamos listos. Porque no trabajamos en surgir como discípulos y hacernos verdaderos. Mucha gente quiere que Dios los use, pero son capaces de decir, Señor, yo quiero que tú me uses, pero yo te voy a decir cómo. Úsame en sanidades, úsame en grandes milagros, úsame en grandes cruzadas. Pero aún así, no están dispuestos a orar, no están dispuestos a cambiar su vida. No están dispuestos a dejar su mal carácter y es más, muchas veces hacemos estas oraciones con avaricia. Muchas veces las hacemos con la ambición de hacernos famosos y hacernos un nombre en la tierra, iguales a los de Babel, la torre de Babel, que terminan siendo los de Babilonia. Queremos ser iguales a los de Babilonia, que nuestro nombre sea engrandecido y que yo pueda viajar por muchos lugares y mira, nos perdemos totalmente. Pero entonces la gente está diciendo, Señor, úsame a mí. Y cuando el Señor dice, perfecto, te voy a usar, ¿qué pasa? No tenemos fundamento, no tenemos entendimiento, no tenemos conocimiento. Y terminamos siendo confrontados de parte de Dios y este confrontamiento termina diciendo, tú me pediste de que yo te usara, pero cuando te veo no eres un vaso de bendición, eres un vaso que estorba, eres un vaso que se encuentra sucio delante de mí. ¿Y qué hace el Señor con los que
no hacen su voluntad y con los que no son agradables delante de Él, que dice, apártenlos de mí. Entonces cuando viene las operaciones de Dios, cuando es enviado el Espíritu Santo para que se cumpla el plan de Dios, aquellos que creen y que dicen, no, Señor, yo sí soy bueno, el Señor dice, no, 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 todo el tiempo te ocupaste de edificar en la arena, te estuviste engañando a ti mismo, leías la palabra pero no la entendías, solo te ocupaste de la letra muerta. Porque mira, los ojos del Señor, lo voy a decir de esta manera y lo dice un salmo, están recorriendo la tierra, buscando a los entendidos, buscando a quienes van a predicar la palabra, buscando quienes van a llevar la palabra, buscando quiénes son los que van a orar, buscando quiénes son los que van a interceder, buscando quienes van a decir, Señor, heme aquí, úsame a mí. Envíame a mí, revélame tu palabra a mí y la vamos a enseñar para que la salvación llegue a tu pueblo. Y la vamos a enseñar para que tu nombre de nuevo sea glorificado. Porque si algo hemos perdido en esta generación es que el nombre de Dios ya no es glorificado. Todo mundo se ocupa de su propio nombre. Y lo que debe suceder es que cuando yo te veo a ti y tú me ves a mí, debemos decir, me agrada esta persona. Me agrada hablar con esta persona. Siempre que hablamos es algo inspirado, siempre que hablamos algo me deja el Señor, siempre que tenemos la oportunidad de comunicarnos, de reunirnos o de estar en la iglesia y alabar a Dios, salimos con una mayor medida, salimos con avanzada, por decirlo así, del plan de Dios y de hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que debe producir en cada uno de nosotros. Por eso te digo, el Señor está buscando a estos. Pero si tú estás, Señor, úsame, y yo quiero hacer milagros, y yo quiero hacer aquello, y Señor, yo quiero hacer grandes señales y maravillas, el Señor va a decir, ok, te escucho, ahí va pues. Y te manda los ríos, y manda las lluvias, y manda los vientos. Pero si solo lo estás diciendo de palabra, y si por error activaste la fe de la tierra, y no la fe de los cielos, cuando esas operaciones te encuentren, en lugar de producir vida, van a producir ruina. Porque no estás listo como casa o como templo. Si la casa no está lista para que la gloria de Dios se ponga ahí, esa casa será destruida. Por eso cada uno de nosotros debe primero trabajar en hacerse discípulo. Somos llamados a levantarnos como discípulos primero. Mira, si algo hizo el Señor de misericordia con nosotros, en esta iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia, es que nos ha tenido sentados discipulándonos, rompiendo paradigmas, rompiendo pensamientos equivocados, confrontando nuestras vidas para decir verdaderamente levántate y sé tú el hombre sabio, sé el prudente, pero no porque lo dices, sino porque nos ha sido revelada la palabra de Dios, porque la palabra de Dios encuentra cabida en nosotros y ahora decidimos hacer la voluntad de Dios porque la vemos en su palabra. No queremos ser solo aparentes, no queremos ser solo gente que nos podamos entretener, sino ser aquellos que verdaderamente sean dignos de llevar la palabra de Dios. Hemos entendido que lo verdadero es lo espiritual. Hemos entendido que lo que decimos con nuestra boca es algo que el Señor nos pide que hablemos con sabiduría, que nos pide que hablemos como prudentes, no como insensatos, ni como mentirosos, ni como engañadores, sino que aprendamos a surgir como verdaderos. Tú y yo nos tenemos que ocupar primero de discipularnos, y como dice este verso, primero tenemos que ocuparnos de oír para que la fe se active y que entonces esa palabra que aquí en la Biblia es revelada podamos ponerla por obra. Y entonces cuando vengan los ríos, cuando vengan las lluvias, cuando las operaciones de Dios digan, aquí va la operación para que la gente sea transformada, aquí va para que la gente reciba sanidad, aquí va para que la gente deje el camino de pecado y pueda conectarse a Dios, seamos una casa y una torre firme, levantando manos santas y cumpliendo el plan divino de Dios. Pero aquellos que solo desean su fama personal y solo desean, la verdad que no sé qué es lo que desean, pero solo quieren así como que sentirse bien cuando la gloria de Dios venga sobre estos, en lugar de levantarlos, ¿los va a qué? Los va a destruir.
porque su fundamento no existe. Nunca trabajaron en un fundamento. Todo fue sobre la arena. Así que tú y yo tenemos que trabajar en surgir como discípulos, en surgir como verdaderos. Entonces ahora te hago el ejemplo paralelo. Y si siendo espirituales viene la enfermedad, nos mantenemos firmes. Porque la fe es para, a pesar de todo, yo mantenerme firme con el Señor. Y si viene la aflicción, yo me mantengo firme y sigo avanzando en perfeccionar mi relación con Dios a pesar de la enfermedad y a pesar de la aflicción. Y si vienen los problemas, yo me mantengo firme porque a pesar de los problemas yo sé que no se trata de qué los problemas puedan producir en mí, se trata de que yo siga avanzando en hacer la voluntad de Dios a pesar de los problemas. Por eso es necesario, dice la parábola de los talentos, que cuando venga el Señor te encuentre haciendo lo que te dejó haciendo. Por eso a pesar de la enfermedad tienes que multiplicar los talentos. O sea, y el talento te lo voy a decir así, se refiere a la fe. A pesar de la enfermedad tú tienes que decirle, Señor, tú me diste una medida de fe y yo te devuelvo 5 medidas de fe. A pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones, seguí creciendo. Tú viniste y me encontraste trabajando en producir la medida de fe, la porción de fe, a pesar de la enfermedad, a pesar del problema, a pesar de la aflicción. Mira, es necesario que edifiquemos sobre la roca, que edifiquemos como verdaderos. Ya dejémonos de apariencias. Mira, hemos oído mucho para seguir en apariencias. Ya no es el tiempo del entretenimiento, es el tiempo de ocuparnos en glorificar el nombre de Dios y en hacer la voluntad de Dios. Ese es el tiempo que dejemos la apariencia y por fin seamos transparentes para que el plan divino de Dios pueda cumplirse y nosotros encontremos nuestro lugar en ese plan. Pero si hemos edificado sobre la arena y queremos encontrar nuestro lugar en el plan, no lo vamos a encontrar. En todo caso, seremos ¿qué? Apartados y destruidos. Así que este es el momento en el que debemos meditar nuestro camino. ¿Qué estás edificando? ¿Estás edificando con la fe de la tierra o estás edificando con la fe del Espíritu? ¿Estás edificando conforme a la palabra de Dios o estás edificando lo que tú crees que es bonito y lo que tú crees que está bien? Hay gente que inclusive se anima a decir, no, si esto a Dios le parece bien. Y la Biblia dice lo contrario. Es que la Biblia a veces se equivoca. Y hay gente que se anima a decir eso. Pero en realidad debemos ocuparnos hoy de conocer la voluntad de Dios. Debemos ocuparnos hoy de ser verdaderos, de ser prudentes. Debemos ocuparnos hoy de dejarnos de entretenimiento y de palabra falsa, palabra de engaño y solo repetir vanas confesiones por empezar a declarar lo que la palabra de Dios dice. Hoy nuestra vida tiene que cambiar. Hoy nuestra vida tiene que ser diferente. Hoy tenemos que surgir como verdaderos, como discípulos, como varones. Hoy es el momento en el que tú y yo estamos llamados a ser verdaderos, a dar la doble porción, la del primogénito, que surja la primogenitura en nosotros. Hoy es el día de que tú digas, Señor, yo reconozco que tú deseas en mí que tu Espíritu Santo habite. Ya no se trata de la obra natural de este mundo, se trata de lo que espiritualmente nosotros debamos conseguir y empezar a buscar dar la medida espiritual delante de Dios. Así que quiero acompañarte. Si alguno de los que nos está viendo en este momento aún no ha recibido al Señor en su corazón, hoy es el día para que tú le recibas. Hoy es el día para que tú le digas, Señor, vengo delante de ti a rendirme para que tú seas el que me reciba. Mira, esto no se trata de que yo acepte al Señor, se trata de que yo haga todas aquellas acciones para que Él me acepte a mí, porque no se trata de mí, se trata de Dios. Y si alguno desea reconciliar, este es el momento para que tú digas, Señor, me he apartado, pero quiero regresar a la senda. Y si algunos todavía hoy no estamos o no funcionamos como sabios, no hemos entendido y no hemos querido estar en este camino como sabios, como prudentes, hoy es el día que regresemos a la sabiduría y a la prudencia de Dios. Así que quiero pedirte que me acompañes en esta oración. Amén. Acompáñenme todos, amado Padre Celestial. Señor,
Queremos ser, conforme a tu palabra, estos que escuchan la voz, estos que han encontrado el valor del discípulo como la roca, para poder, Señor, edificar como verdaderos, para poner verdaderamente un fundamento y no seguir creyendo en nuestra manera de pensar, en lo que nos han dicho por años. Para muchos ni siquiera son sus propios pensamientos, son los pensamientos que otros pusieron en ellos. Y creemos que ese es un fundamento cuando tú le llamas a eso la arena. Pero Padre, hoy queremos nosotros reconocerte a ti como Señor y como Dios. Y queremos surgir como discípulos, ser aquellos en quienes tú dices, esta es la roca donde yo edificaré mi iglesia. Reconocemos, Señor, que todos estamos edificando, pero hoy queremos nosotros edificar conforme al Espíritu. Edificar conforme a tu palabra, ya no conforme a nuestra verdad o a lo que nosotros creemos que es lo verdadero. Padre, te reconocemos a ti como Señor y como Dios. Nos arrepentimos de nuestra vana y afanada manera de vivir. Y reconocemos que necesitamos de ti porque nosotros, Señor, en nosotros no hay nada que podamos ofrecerte. No hay nada que nosotros podamos hacer, Señor, más que pedirte perdón, arrepentirnos y alejarnos de nuestro mal camino, Señor, para que tú nos recibas. Danos sabiduría, danos el ánimo y la fuerza para hacer todas aquellas acciones, Señor, para que tú nos aceptes de nuevo en tu casa, para que podamos volver al templo, que podamos volver a la casa y que podamos, Señor, nosotros encontrar nuestro lugar contigo, Señor. Ya no queremos vivir como moradores de la tierra, ahora queremos surgir como moradores del Espíritu, Señor. Padre, te reconocemos como Señor y como Dios. Y por la fe, Señor, por la fe verdadera, la fe del Espíritu, haznos surgir como casas, como templos, como torres, fundadas sobre la roca, bajo el verdadero discipulado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición que pudimos hacer esta oración. Pero yo quiero que me acompañes en otra oración. Vamos a interceder un minuto, pero vamos a interceder por aquellas familias, por aquellas casas, por aquellos amigos que se han visto afectados con esta pandemia que actualmente hay en el mundo. Acompáñame. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, intercedemos, Señor, delante de ti. Y te pedimos, mi Dios amado, que tu gloria pueda manifestarse, que tu Espíritu pueda manifestarse, Señor. Y queremos pedirte, Padre Santo, interceder por aquellos que se ven afectados por esta pandemia, Señor, o por alguna otra enfermedad que esté llegando a los hogares o a las casas. Padre, quiero pedirte que la fortaleza que viene desde el cielo pueda venir sobre los hogares, Señor, y que pueda producirse, Señor, de parte milagrosa, Señor, un levantamiento en sanidad, Señor, un levantamiento en salud, pero Padre, que no sea una salud solo para sanar el cuerpo, sino que verdaderamente, Señor, el espíritu sea sanado, el espíritu sea levantado, el espíritu sea conectado de nuevo contigo, Señor. La primera sanidad por la cual intercedemos es para que el espíritu despierte y se conecte contigo a lo eterno, Señor, para entonces recibir salud física, porque de nada nos sirve la salud física si seguimos apartados de ti, si seguimos lejos de ti sin reconocerte. Así que intercedemos, Señor, que tú puedas obrar sanidad en aquellos que están postrados, Señor, en camas, en aquellos que tienen parientes o amigos, Señor, que están enfermos. Padre Santo, te pido que tu sanidad pueda operar, pero restituye lo espiritual para después restituir lo natural, Señor, en el nombre de Jesús. Aumenta la fe, Señor, pero para que seamos espirituales. Aumenta la fe para que te invoquemos a ti y clamemos a ti, Señor. Y restaura el espíritu de cada uno y da también salud en el cuerpo y en lo físico a cada uno en el nombre de Jesús. Limpia, Señor, de todo virus, limpia de toda enfermedad, Señor. Que pueda venir tu espíritu y producir, Señor, nueva vida, Señor. Que se pueda, Padre Santo,
sobre cada familia y sobre cada hogar, producir un tiempo nuevo para tener comunión contigo, Señor. La oportunidad de confesarte a ti como Señor, Padre, y que existan testimonios que puedan producir, Señor, que tu palabra siga siendo predicada, Señor, con pasión, que siga siendo predicada con verdad, que siga siendo predicada con entendimiento, Señor. Intercedemos para que haya, Señor, restauración espiritual y física en aquellos que hoy están padeciendo enfermedades. Y que no falte la fe, Señor. Aumenta la fe, la que viene del cielo en cada uno, Señor, para que podamos ver completa la obra que desde el cielo tú envías sobre esta tierra, sobre esta nación, Señor, sobre este mundo, Padre. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia en Mazatenango. Qué privilegio que podemos esta mañana comunicarnos, que podemos esta mañana por este medio compartir de la palabra de Dios. Así que sea una semana muy bendecida. Insisto, mantén el distanciamiento, lávate las manos, ponte tu mascarilla, cuídate en tu trabajo, cuídate tú, cuida tu familia y cuida a aquellos que también trabajan contigo, y que podamos seguir avanzando en hacer la perfecta voluntad de Dios. Te amamos y que el Señor te guarde.